Sesión 1. Identificar una fracción decimal. En esta sesión identificarás lo que es una fracción decimal. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi videoblog. Me llamo Tamara y juntos vamos a trabajar los contenidos de matemáticas primer grado. En esta aventura nos acompañará Tari, un simpático amiguito animado que siempre está dispuesto a aprender. Así como otros amigos de este videoblog, entre ellos Rafael y Susana, quienes propondrán los contextos y situaciones matemáticas que resolveremos. Recordemos que la matemática es una ciencia que nos ayuda a realizar diferentes tipos de estimaciones, cálculos y trazos para dar solución a problemas o situaciones que se presentan en la vida diaria. En esta ocasión vamos a trabajar con fracciones decimales. Por su nombre, me imagino que estas fracciones están relacionadas con los números decimales. Así es, Tari, y para comprobarlo, veamos una situación en donde se utiliza una fracción común y un número decimal. Rafael y Susana podaron parte del pasto de una cancha de fútbol. Cuando terminaron, se reunieron y platicaron sobre la porción de la cancha que podó cada uno. Rafa dijo que podó un cuarto del terreno. Y Susana afirmó que 25 centésimas del total. Para ver gráficamente cuánto había podado cada uno, hicieron un esquema y se dieron cuenta de que podaron partes iguales del terreno. ¿Cómo es posible que las expresiones un cuarto y 25 centésimos representen la misma parte del terreno? Para saberlo, podemos representar ambas cantidades como números fraccionarios y compararlos. Bueno, pero antes, ¿podríamos recordar qué es una fracción? ¡Claro! Los números fraccionarios permiten representar la división de un todo en partes iguales, así como representar una división entre números enteros, donde el denominador es el número de partes iguales en que dividimos el total, y el numerador indica el número de partes que consideramos de ese total. Dicho de manera formal, toda expresión de la forma A sobre B, donde A y B son números naturales y B es diferente de 0, recibe el nombre de fracción común. Por ejemplo, las siguientes. Entonces, la parte que podó Rafael es una fracción común. Así es. Ahora, ¿cómo podemos representar en fracción el número decimal de Susana? Veamos algunos ejemplos del procedimiento que debemos realizar. Otra forma de representar cantidades que se encuentran entre dos números enteros consecutivos o menores a la unidad es usando números decimales. En un número decimal, las cantidades enteras y las partes del entero están separadas por el punto decimal. Por ejemplo, en el número 87.5, el número 8 equivale a 8 decenas, el 7 a 7 unidades y el 5 a 5 décimos. Y la cantidad que se encuentra después del punto, es decir, 5, se puede expresar también como fracción común y recibe el nombre de 5 décimos. En este otro ejemplo, el número a la derecha del punto se puede expresar también como fracción común y recibe el nombre de 19 centésimos. Y aquí, el 345 se puede expresar en la fracción común 345 milésimos. Tari, observa los números de cada igualdad y dime, ¿qué relación encuentras entre el denominador y el número de cifras de los números decimales?
La cantidad de cifras a la derecha del punto decimal es igual al número de ceros en el denominador de la fracción. Muy bien, Tari. Ahora representemos como fracción el número decimal que representa la parte que podó Susana. ¡Claro! El nombre de ese número decimal es 25 centésimos y se expresa con la fracción 25 sobre 100. Exacto, es una fracción decimal. Oye, Tamara, antes hablamos de fracciones comunes y ahora mencionas fracciones decimales. ¿Son diferentes? Sí, veamos la siguiente cápsula para reconocerlas. Una fracción decimal tiene como denominador una potencia de 10, es decir, el resultado de multiplicar 10 por 1, o por sí mismo una o varias veces. Entonces, 10 por 1 igual a 10. 10 por 10, 100. 10 por 10 por 10, 1000. 10 por 10 por 10 por 10, 10,000. 10 por 10 por 10 por 10 por 10, 100,000. 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10, ¡1,000,000! Así es, todos estos números y los que siguen, con más ceros a la derecha del 1, son potencias de 10. Por tanto, todas estas son fracciones decimales. Regresemos a la situación de la cancha que podaron Rafael y Susana. Por un lado tenemos el número decimal 25 centésimos, que es lo que podó Susana, el cual puede representarse como 25 sobre 100. Por otro lado tenemos la fracción 1/4, que es lo que podó Rafa. Pero nos encontramos como al principio, con dos fracciones con diferente denominador que expresan una misma cantidad. ¿Cómo es posible? Porque son fracciones equivalentes, ¿recuerdas? Si tenemos dos pasteles idénticos y partimos el primer pastel en 10 partes iguales y el segundo pastel en 16 partes iguales, y después tomamos 5 partes del primer pastel y 8 partes del segundo pastel, podemos ver que 5 décimos y 8 dieciseisavos son fracciones equivalentes porque representan el mismo trozo de pastel. Dicho de otra manera, para saber si dos fracciones son equivalentes, necesitamos ver si tanto el numerador como el denominador son múltiplos de un mismo factor. Para obtener una fracción equivalente, es suficiente multiplicar o dividir tanto el numerador como el denominador por el mismo número. Por ejemplo, para obtener fracciones decimales equivalentes a estas fracciones, podemos multiplicar sus dos términos por alguna potencia de 10. O bien, podemos dividir entre una potencia de 10 ambos términos de la fracción. Ya recordé cómo obtener una fracción equivalente a otra. Entonces, ¿qué te parece averiguar si 25 centésimos y 1/4 son equivalentes? Me parece una buena idea. Si Rafa podó 1/4 de la cancha y Susana podó 25 centésimos, puedo dividir tanto el numerador y el denominador 25 centésimos entre 25. El resultado es la fracción 1/4. Por tanto, 1/4 y 25 centésimos son equivalentes. Ahora sé por qué Rafael y Susana pudieron expresar la misma cantidad de dos maneras distintas. Lo hiciste muy bien, Tari. Y si dividimos 25 entre 100, podemos encontrar otro número que también es equivalente. A ver, 25 entre 100, 0.25. Entonces, 1/4, la fracción 25 centésimos y el número decimal 25 centésimos son números equivalentes. ¡Exacto! Oye, Tamara, volviendo a las fracciones decimales, ¿en qué otras situaciones son útiles? Pues una de sus aplicaciones más comunes son los porcentajes. Observa. Los porcentajes pueden interpretarse como una fracción decimal, donde el denominador es 100 y el numerador es el número que nos indica el porcentaje.
Por ejemplo, si 30% de los mexicanos sufre de sobrepeso, esta cantidad puede expresarse con la fracción 30 centésimos, lo que significa que de cada 100 mexicanos, 30 padecen esta enfermedad. Simplificando, se obtiene la fracción 3 décimos. Es decir que 3 de cada 10 mexicanos sufren de sobrepeso. 30 centésimos es equivalente a 3 décimos, y para ambos casos, la expresión decimal equivalente es 0.3. Para calcular correctamente un porcentaje, hay que fijarse en la cantidad original. Por ejemplo, si una prenda tiene un 20% de descuento, significa que por cada 100 pesos se rebajarán 20. Esto puede expresarse como la fracción 20 sobre 100, que es equivalente a 2 sobre 10. Esto es que de cada 10 pesos descontarán 2. Y ambas fracciones se pueden expresar con la cantidad decimal 0.2. Por eso, si la prenda cuesta originalmente 550 pesos y tiene un 20% de descuento, se puede multiplicar la cantidad por el decimal 2 décimos para obtener la cantidad que se descontará. El descuento es de 110 pesos. Si se resta el descuento al precio original, se obtiene el costo final de la prenda, que sería de 440 pesos. Pues sí que son útiles las fracciones decimales. Además, le podemos sacar provecho en muchas otras circunstancias. Por ejemplo, No lo dudo, pero antes de continuar, me gustaría repasar y afianzar bien todo lo que he aprendido hoy. me parece muy bien. Hoy vimos que un número de la forma A sobre B puede expresarse con distintas fracciones equivalentes o con un número decimal. Además, aprendimos que las fracciones decimales son fracciones comunes que tienen como denominador una potencia de 10, es decir, el resultado que se obtiene al multiplicar 10 por 1 o por sí mismo una o varias veces. ¡Hasta la próxima!